Buenos días, todavía. Estamos aquí voy a decir que de manteles largos, con ánimo de discutir, de realizar un coloquio sobre el libro Derecho Internacional con relación a la familia y sus miembros, de nuestra colega Elba Leonor Cárdenas Miranda. Y les cuento que la idea, más que una presentación del libro muy tradicional, la idea es que hagamos más como un coloquio, una conversación, donde le daría yo primero la palabra a Elba para que ella fuera la que iniciara, pero le daría la palabra también a nuestras invitadas, Hilda Pérez Carvajal y Campuzano, a Rosalía Ramos García y a María Antonieta Magallón, para que ellas también hagan comentarios, conversemos sobre el libro. Y yo digo que de ahí podemos seguirnos en tantas intervenciones como quieran que dé, por los temas que salgan, por las coincidencias o no que podamos encontrar entre entre nuestra autora del libro y las demás comentaristas, ¿no? Y bueno, y un convidado aquí, metichón, que le gusta intervenir. Entonces, pues yo creo que sin más, esa sería la idea. Por supuesto que Elba no necesita mucha presentación, todo el mundo la conoce muy bien, una querida profesora, fue aquí también coordinadora académica de la maestría y del doctorado un tiempo, ya hace un rato, yo pensé que tenía poco, pero ya digo que ya tiene un ratito eso. Sí. Pero bueno, sin más, te cedemos cámaras y micrófonos. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Imer. En primer término, agradecer la oportunidad que me brindan de hacer esta presentación, coloquio de un libro que tiene un especial significado para mí, porque es un libro que yo dedico a mis alumnos. Ese es el principio de todo para mí, mis alumnos. Y, por supuesto, reiteradas gracias también a la doctora Sonia Venegas Álvarez, nuestra directora, por la oportunidad que nos da de seguir impulsando las publicaciones que se realizan precisamente en la coordinación editorial de la Facultad de Derecho. Al doctor Imer por encontrar eco con él sobre la importancia de difundir estas obras que son en gran medida, y no me dejarán mentir las maestras que están conmigo y a quienes les agradezco muchísimo que me acompañen, a la doctora Hilda Pérez Carvajal y Campuzano, a la doctora Rosalía Ramos y a María Antonieta Magallón, son parte de nuestro trabajo docente. La posibilidad de aportar instrumentos de revisión, de análisis, de consulta para el alumnado y para todos aquellos los interesados en los diferentes temas. Como saben ustedes, nosotros somos docentes en la especialización de Derecho Familiar. Aquí quienes han cursado la especialidad o la están cursando actualmente, saben que todas nuestras materias son muy interesantes. Claro, cada una tendremos nuestra predilección. En mi caso específicamente, esta materia me gusta muchísimo, Derecho Internacional con relación a la familia y sus miembros, y de ahí el interés de elaborar esto que ojalá sea una herramienta útil para el alumnado, para los docentes y todos los interesados en esta materia. El libro se basa precisamente en el programa que tiene la materia aquí en la especialización. Es un libro que recopila en gran medida cada uno de los apartados que integran el programa. El programa es muy completo. Es un programa que abarca varias materias, aspectos históricos, aspectos también que tienen que ver con derecho constitucional, una parte tiene que ver con derecho administrativo, otra parte con derecho internacional propiamente, tanto público como privado, pero con especial énfasis, diría yo, en el internacional privado. Y finalmente, a lo largo de esta revisión, están los instrumentos internacionales relacionados con la familia. Hay una serie de tratados que se revisan aquí, de declaraciones, de protocolos, que son parte, pues, fundamental de lo que es el derecho internacional relacionado con la familia. Los foros de codificación en materia familiar principalmente son la ONU y la OEA. De ahí que 2 capítulos se dedican precisamente a estos 2 organismos. Como sabemos, por un lado, el Sistema Universal de Derechos Humanos que impulsa la ONU,
y por otro, el sistema regional que impulsa la OEA. En la primera parte, que es una parte que personalmente me gusta mucho porque a mí me encanta la historia, soy enamorada de la historia, son precisamente los antecedentes históricos de la familia. En este capítulo abordo algunos de los aspectos más relevantes de la Edad Media al Renacimiento, después la Guerra de 30 años, el Tratado de Westfalia, la Revolución Francesa, que como sabemos es precisamente el parteaguas en materia de derechos humanos. Recordemos pues que a partir de la Revolución Francesa el mundo va a tener esta declaratoria por parte de Francia acerca de los derechos humanos que van a ser retomados posteriormente por la ONU a la conclusión de la Segunda Guerra Mundial. No veamos tampoco la Primera Guerra Mundial, el Congreso de Viena también se aborda en este apartado y a lo largo de estos diferentes apartados históricos hicimos énfasis en la participación y evolución de cómo la mujer se va incorporando a las labores usualmente destinadas a los hombres. De ahí que arribemos ya en la parte de la conclusión de la Segunda Guerra Mundial al presente, en destacar cómo en esta evolución histórica tenemos un papel de la mujer cada día más importante, derivado precisamente de todos estos antecedentes históricos, ¿no? Tenemos, como recordarán ustedes, una participación creciente de la mujer en la Primera Guerra Mundial, participando como enfermera principalmente, auxiliando a los heridos de la denominada Gran Guerra, y posteriormente la Segunda Guerra Mundial con algo que va a ser icónico, es la Declaración Universal de los Derechos Humanos del 10 de diciembre de 1948, en donde, como recordarán, hubo una intervención muy importante de Eleanor Roosevelt buscando que esta declaración tuviera pues esa connotación, esa denominación, porque se había repetido prácticamente el nombre de Declaración de los Derechos del Hombre y se invocó la importancia de ser abarcante y de ahí se señaló la posibilidad de esta denominación que tuvo finalmente al aprobarse la Declaración Universal. Posteriormente abordó el tema del derecho internacional partiendo de los conceptos tanto de público como privado, la referencia de Francisco de Vitoria como uno de los precursores de la doctrina natural o justnaturalista, y también abordamos las fuentes del derecho internacional, especial mención tiene aquí los tratados internacionales. Son, como decimos hace un momento, los tratados que se van a relacionar con materia de familia y que son parte del último capítulo. Hay un procedimiento para suscribir y en su momento ratificar los tratados internacionales. De esto doy cuenta en el capítulo 3, tomando como base la Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados de 1969. Y aquí es donde yo les decía que esta materia tiene matices también de derecho constitucional porque se aborda el control de convencionalidad, el control difuso, el principio pro persona y la interpretación conforme que derivaron de la reforma constitucional en su momento del artículo 1 constitucional. Posteriormente tenemos este procedimiento para suscribir, ratificar y en su caso en algunas oportunidades esa adhesión, tratados internacionales. Y hay dos partes importantes aquí a destacar. Una es la intervención del Poder Legislativo. Esta la tiene el Senado de la República, atribución expresa que le da la Constitución en el artículo 76, fracción primera. Y también, y es la última etapa, la intervención del Poder Ejecutivo en la celebración de los tratados y en su momento el acto de promulgación y publicación en el Diario Oficial de la Federación.
De todo esto doy cuenta de manera pormenorizada, no voy a abundar mucho para no quitar más tiempo, para después seguirme con los principios y declaraciones de la ONU y qué son los principios que sustentan el derecho internacional, algo plenamente vigente con todos los conflictos internacionales que tenemos en este momento. De tal suerte, pues, que aquí damos la idea de los órganos de la ONU, es la Asamblea General, el órgano deliberativo, que de hecho ahí se discuten y se aprueban, se adoptan principalmente estos tratados en materia de derechos humanos. El Consejo de Seguridad, un rol muy, muy importante de 5 países que lo fundaron y que siguen siendo el asiento permanente dentro de Consejo de Seguridad. El Consejo Económico Social, conocido como ECOSOC por sus siglas, de gran injerencia, inclusive con respecto a estas agencias internacionales que conocemos, como son UNICEF, la FAO, la OMS, etcétera. Hay una larga lista de agencias internacionales que dependen de este consejo. El Consejo de Administración Fiduciaria, que tuvo una vida corta relativamente, ya en este momento de poco funcionamiento, pero sí sigue estando dentro de la Carta Fundacional de la ONU, de ahí que lo mencionemos. La Corte Internacional de Justicia, este órgano que en este caso es el órgano judicial de la ONU, y la Secretaría General, que es el órgano administrativo. Los principios fundamentales que sustentan a la ONU son la abstención de los estados a la amenaza o el uso de la fuerza contra otros territorios. Los estados deben observar la paz y la seguridad internacionales y la no intervención en asuntos internos. Esto se desarrolla en este capítulo. Después pasamos a la OEA, esta Organización de Estados Americanos, sede en Washington, D.C., es una, como saben ustedes, una organización que aglutina a los países de las Américas, en este momento 35 países, estados miembros. La sede, como insisto, es Estados Unidos, porque también Estados Unidos forma parte, al igual que Canadá, además de todos los países de la región. Y destacamos aquí dentro del capítulo los órganos y funciones de esta organización, de referencia muy reiterada, como saben ustedes, la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene sede en San José de Costa Rica, aunque puede estar moviendo sus sesiones a diferentes países de acuerdo a su reglamento y de acuerdo a solicitud de los países, pero para nosotros en materia familiar, especialmente decirles que tomamos muy en consideración las sentencias de la Corte en materia familiar. De hecho, en nuestras clases casi siempre citamos algunos de los casos paradigmáticos que se han dado en la Corte y que son orientadores en muchas ocasiones para el sistema jurídico mexicano. También hace referencia a la Conferencia Interamericana Especializada en Derecho Internacional Privado, porque es aquí donde se revisaron en su oportunidad, y en los últimos años no ha sesionado, pero se revisaron muchas de las convenciones interamericanas que están plenamente vigentes y de las cuales el Estado mexicano es parte. Mención especial, por supuesto, en materia de adopciones, que es la Convención Interamericana que tenemos sobre conflicto de leyes en materia de adopción, que se suscribió en La Paz, Bolivia. Tenemos también una convención muy, muy importante de restitución internacional de menores. Y tenemos en el siguiente apartado, que es el capítulo 6, precisamente la revisión de los tratados. Es una revisión de 23 instrumentos internacionales y con ello no quiero decir que se agotó la revisión, sino decir también que son instrumentos de los cuales el Estado mexicano es Estado parte. Hay todavía convenciones que México no ha ratificado en la materia. Hacemos el comentario también acá. Y cuando terminamos el libro,
prácticamente teníamos ya por publicar otra de las convenciones interamericanas que son muy importantes, que tiene que ver con los derechos humanos de las personas mayores. Nosotros, cuando terminamos el libro, nada más teníamos la aprobación del Senado de la República, faltaba su publicación, que esto se dio posteriormente el 20 de abril del 2023, por eso no aparece aquí en la relación, pero es una convención muy importante porque es la única convención hasta este momento en materia de derechos humanos de las personas adultas mayores. Que como sabemos, México, al igual de muchos países, tiene población envejeciente. Seremos cada vez más adultos mayores y no había un instrumento universal, ahora lo hay, regional, que atiende precisamente los derechos humanos de las personas adultas mayores. Esto es de manera sintética el libro. Por supuesto, no puedo abundar más porque estaríamos leyendo todo el libro y la idea es que ojalá ustedes lo puedan consultar también. Decir que me enorgullece mucho ser parte de este cuerpo de docentes que impulsa que nuestros alumnos tengan herramientas de consulta, tengan libros que le puedan apoyar en sus investigaciones y esa es la motivación para esta publicación. Decirles también que tardó tiempo. Como decía algún compañero, los libros son como hijos académicos. Sí, la gestación tarda algunos años, en este caso, no 9 meses, sino años, pero ha visto luz y eso es lo más importante. Después de algún tiempo, aquí está el libro y es para ustedes. Muchísimas gracias por su atención. No sé si quién de nuestras comentaristas quiere empezar. Hilda, Rosalía, María Antonieta. María Antonieta sí alzó la mano, que ya. Gracias, gracias, muy amables. Muy buenos días. Bueno, pues para mí hoy es un día de fiesta por muchas razones. Porque cuando se lee un libro, se consulta cualquier obra, tenemos que saber a quién estamos leyendo en primer lugar. Sí, vamos a seguir el sistema del coloquio que tenemos indicado, pero no puedo iniciar mi participación sin decir que me consta, porque lo he visto, como la doctora Cárdenas es una enamorada de su profesión, de su materia, de su altísima especialidad, y esta obra es producto de ese corazón, de ese tuétano. Pero además, yo aquí quisiera ampliar, doctora Cárdenas, si me lo permite, además del agradecimiento a nuestras autoridades, el agradecimiento a los muy distinguidos maestros que se encuentran aquí en este auditorio, a muy distinguidos y queridos alumnos también, decirles que sí, la doctora nos dice que parte de la motivación de este libro es la consulta por parte de los alumnos, de los académicos, pero debo decir que es también una obra que quienes estamos en el litigio o que está en los tribunales, en la judicatura, no podemos obviar, no podemos dejar de revisar. ¿Por qué? Porque como dice el libro al inicio, como abre, el concepto de familia está en constante evolución. Es esa institución en la que no encontramos un concepto acardonado o una familia acartonada, sino que es ese conjunto que ha sido moldeable, se ha ido moldeando de conformidad a la realidad social, conforme lo va requiriendo, y además hay que atender, como bien dice el título del libro, no nada más es la familia, sino también sus miembros, ¿no? Hoy por hoy, la globalización lo que nos ha traído es una transformación no nada más local, sino también desde el punto de vista multinacional. ¿Y quién no necesita atender o a quién no le llegan esos asuntos
de nacionales que se han casado con extranjeros o nacionales que se han casado en el extranjero o extranjeros que se han venido a vivir aquí o tienen familiares e intereses aquí y que nos preguntan, ¿y ahora cómo le hacemos? Bueno, pues afortunadamente tenemos especialistas de la índole de nuestra autora, ¿no? Pero que además no se queda con el conocimiento para sí misma, sino que nos lo plasma, nos lo acaba de referir muy a grosso modo en su obra y que es de consulta obligada, porque ¿cómo vamos a resolver esos asuntos? ¿No? Ese es el punto que yo, con el que yo quería iniciar este coloquio, doctor Flores, y referir que, pues, si bien viene una relatoría de todos estos instrumentos, pero también nos abre muchas puertas de reflexión, como por ejemplo al derecho constitucional familiar o al derecho familiar constitucional, como también ya existe ese punto de discusión en el sentido de cómo se debe llamar. No quiero abusar, doctor, del micrófono, pero sí quería yo referir especialmente este tema de tanto la autora, de quién es, quién nos está hablando, y este tema de conceptual, institucional, que vemos, por ejemplo, en los temas de filiación, ¿no? En nuestra regulación, cómo venimos arrastrando muchos conceptos ancestrales y necesitamos resolverlos en la actualidad con los temas de reproducción humana asistida, etcétera. Y todo este andamiaje está plasmado aquí en estas líneas de manera magistral. Cedo la palabra al doctor Flores. Muchas gracias. Hilda o Rosalía, ¿quién quiere? Adelante, si quiere. Hilda. Buenos días a todos. Muchas gracias al doctor Imer Flores de haber realizado y organizado este evento tan importante de la presentación de este libro de mi querida amiga, profesora y maestra Elba Cárdenas Miranda, y acompañado de grandes amigas, la doctora María Antonieta Magallón y la doctora Rosalía. Bueno, gracias a ustedes que están presentes aquí, y creo que es de gran interés el libro que se acaba de presentar. Yo les voy a dar otro enfoque, no solamente el académico, porque bueno, todas estas cosas pues sí se dan en algún momento, pero desafortunadamente, bueno, tal vez en internacional privado, internacional público, por ahí se manejan más, y en el derecho familiar sí manejamos bastante más tratados y convenciones internacionales. Pero el enfoque que les quiero dar es en la práctica. Yo estuve muchísimos años en una sala familiar, en donde sí aplicábamos en las distintas resoluciones tratados como restitución de menores, la Convención sobre los Derechos del Niño, o sea, todo una serie de tratados y convenciones internacionales que teníamos que tomar en cuenta o resolver sobre ellas. Una de las más difíciles que yo creo que se presenta es la restitución de menores, porque esto va de un país a otro y de si está el pacto, ¿verdad?, de este país para poder ejercer esos tratados de restitución de menores. Es muy complicado y nos tocó a nosotros en la sala, porque primero, en primera instancia, se resolvió de alguna manera no muy conocida, y ya en la sala, pues tuvimos que entrar a resolver la restitución de menores, por ejemplo, de unos niños que vivían en Inglaterra, que el padre era inglés, la madre era mexicana, se los trajo a México y se pidió a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores la restitución de 2 niños que ya vivían aquí, ya estaban aquí y estudiaban aquí. Fue muy conflictivo tratar de resolver esta situación,
Y precisamente nos basamos en este Tratado de Restitución de Menores, viendo que en él se mencionaba que debía resolverse en base al mayor beneficio del menor o de los menores. Y bueno, como ya tenían tiempo en México, en la Ciudad de México específicamente, y estudiaban en una escuela mexicana, ya el inglés lo habían dejado un poco atrás y se decidió que no se restituían a los menores al país de su progenitor, donde había nacido, pero que la madre, como era mexicana, ya estaba aquí y presentaba una serie de beneficios a los menores y obviamente se fueron escuchados estos menores que no tenían ningún interés y ninguna ganas de irse a Inglaterra con su padre, dejando a su madre en este país. Son situaciones muy complejas, pero es donde se ayuda precisamente en los tribunales a resolver este tipo de conflictos internacionales donde se aplican, bueno, todas las convenciones, en todas las resoluciones en donde había conflictos de ejercicio de la patria potestad, de guardia y custodia, de pérdida de la patria potestad, teníamos que mencionar la Convención sobre los Derechos del Niño, ¿verdad? Y una serie de convenciones como las que están mencionadas en este libro. Quiero decirles que este libro es para utilidad precisamente de las personas que se dedican a todos estos casos, a todos estos conflictos, y aunque no se dediquen, tal vez se van a presentar en un momento dado y si son litigantes, pues van a tener que resolver y aplicar y mencionar los tratados y las convenciones internacionales relativas a todos estos conflictos de familia. Es tan importante como ustedes no se pueden imaginar. Nosotros en la sala tratábamos siempre de mencionar y utilizar los tratados y convenciones internacionales. Trata de mujeres, bueno, cantidad de situaciones muy conflictivas en relación a la familia y que afortunadamente existen todos estos tratados y convenciones internacionales que van a servir de base para la resolución de este tipo de problemas. No me quiero extender mucho más porque hay otras dos personas que van a tener que decir cosas también muy interesantes. Lo que sí enfatizar, que sí se utilizan en los tribunales, en las resoluciones emitidas primero por los juzgados de primera instancia, después por las salas y también por la justicia federal en los colegiados y por último en la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando llegan a ella este tipo de conflictos muy controvertidos y que se presentan con mucha frecuencia. Muchas gracias. Rosalía, por favor. Muy buenos días a todas y a todos. Para mí es un honor, un privilegio y me congratulo el día de hoy estar formando parte de este coloquio tan interesante con grandes amigas, grandes especialistas en derecho familiar. Y quiero felicitar enormemente pues, a nuestra directora Sonia Venegas, a nuestro jefe de la división, doctor, muchas gracias. A mis grandes amigas, María Antonieta Magallón, Hilda, y hoy a nuestra persona de honor, que es Elba Leonor Cárdenas Miranda. Muchas gracias por haberme invitado. Fíjense que llegué ayer, cuando estábamos revisando, bueno, en días pasados, este hermoso libro, me vino la reflexión. Yo le tengo gran admiración a las personas que están el día de hoy en este presidium, pero ante todo por la necesidad que hoy tenemos, y eso va dirigido para todos los que nos gusta el derecho familiar, porque este libro, Derecho Internacional con relación
a la familia y sus miembros. Me parece un documento, como dijo la autora, tan importante, hecho para los alumnos. Hoy más que nunca, jóvenes alumnos, me parece de suma importancia que tengamos estas herramientas de aprendizaje. Platicando tras bambalina con la autora me decía, es que mira, todo lo van a encontrar, sí, pero la forma magistral como la autora lo concreta, lo hace concreto en este libro me parece sumamente magistral. Me gustó mucho leer la parte histórica. Yo que soy profesora de historia del derecho familiar y en eso tenemos algo en común, mi querida autora. Para poder comprender el presente, debemos voltear qué pasó. Y aquí la autora habla desde el derecho de renacimiento, cómo era, en primer lugar habla de la familia, cómo ha ido cambiando la familia, que como decía la doctora Magallón, no es una figura estable. Hemos visto cómo ha ido evolucionando. Hace algunos ayeres, ustedes se acuerdan, que cuando se dan las reformas a esta institución, que en un principio era desde el concepto de matrimonio derivado de la madre, era una definición del matrimonio muy pétrea, venido del derecho romano. No quiero hablar del derecho romano porque pues es el libro parte de la Edad Media y decía que la familia era aquellos que viven bajo el mismo techo. Pero me llamó mucho la atención que la autora habla del papel que tenía la mujer en el Renacimiento, con estas ideas, estas masculinidades hegemónicas y androcéntricas, que la figura del padre era lo más importante, al grado que la autora se menciona y me llamó mucho la atención que se les casaba desde que empezaban a menstruar, ya que consideraban que manchaban el hogar paterno con su presencia. Qué fuerte, ¿no? Quizás, porque la mujer no era tomada en cuenta. Después, la figura que nos habla antes, pese a la Revolución Francesa, pero en el siglo XVIII, y ustedes si ven la obra, ahí lo pueden checar en la página 42, la mujer solo se dedicaba a las labores domésticas, mismo que va a permear hasta nuestros códigos que aparentemente eran liberales en 1870, siguiendo esta idea eclesiástica de aquellas épocas. Quiero decirles que la mujer, si ustedes ven el Código Civil de 1870 y su correlacionado al de 1884, van a ver que la mujer tenía que ser obediente. Obediente, fíjense, en las labores domésticas, en la administración de los bienes y en el cuidado de los hijos. Qué fuerte, ¿no? Llegan las diversas épocas de la historia y como dice la autora, ya en la Primera Guerra Mundial ya existe una participación más activa por parte de la mujer y en la segunda época donde dice que ya se incorpora en materia de profesiones. Y eso me congratula también el día de hoy que la mayoría, si se dan cuenta, a excepción de nuestro jefe de la edición, somos mujeres. El papel tan activo que existe. Y yo siempre lo digo, hay una deuda milenaria. Hay una deuda milenaria que debemos tomar en cuenta y estos documentos que nos sirven para preparar a nuestros alumnos y el entender hoy por hoy, yo que diario estoy en los juzgados, todavía nos falta. Yo sí les pido hoy más que nunca, abogados, que utilicemos estas herramientas, si bien es cierto, y hizo la acotación la autora que no agregó la Convención Interamericana de Adultos Mayores, yo le diría que es la Convención Bebé. Tenemos, yo le pregunto luego a mis alumnos, ¿sabemos cuántos tratados y convenciones ha firmado México en materia de derechos humanos? Efectivamente, como dijo la maestra Hilda, en los tribunales me doy cuenta que juzgados familiares, llámese los tradicionales e incluso los de oralidad, son los que aplican más este control de convencionalidad, que estamos obligados a hacerlo, abogados. Pero poco sabemos que no significa invocar tal o cual convención, si no aplicamos con una
cultura de sistematización, utilizando las herramientas que nos da incluso la Suprema Corte, como es la ECOPAC, los protocolos para juzgar con perspectiva de infancia, con perspectiva de género, pero también, abogados, no significa pegar los tratados internacionales, sino utilizar una metodología. Luego, entonces, la maestra, la autora de este libro, con conocimiento vasto y suficiente, les da, y yo los invito a que lo compren, es bien interesante. Yo que doy en muchas ocasiones la materia de restitución internacional, me da mucha pena ver a los alumnos de posgrado que pocos son los que conocen esta institución. De veras, en la realidad. No ven la convención, fíjense, de La Haya sobre aspectos civiles de sustracción internacional de menores, como lo dice en este libro. 103 países lo han suscrito. Sí, efectivamente, el otro, el interamericano, son menos, pero con esta forma de que habla también la autora, estas familias transnacionales, vemos diariamente en el tribunal ya restituciones internacionales, que existía una laguna por parte de nuestro Código Civil o nuestro Código de Procedimientos Civiles. Hoy, con la aplicación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, ahí está inserto y no remite a estas convenciones. Verbigracia, el artículo 1126 y 1150. Luego, entonces, abogados, abogadas, tenemos la imperiosa de necesidad de conocer, pero no tan solo de conocer, sino utilizar la metodología TEMIS, analizar todos y cada uno de los contratos o convenios internacionales. Yo les digo a mis alumnos, ¿creen ustedes que un 10 de diciembre de 1948 estaba México allá en París firmando esta declaración? Y me dicen, no creo. Como dirían en broma, si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Claro que estaban. Claro que estaban, prestos con la pluma. ¿Y qué creen? Que poca gente sabía de tratados internacionales. Tuvo que venir estas reformas torales y que se reformaran 11 artículos para que volteáramos. Luego, entonces, abogados y abogadas, esta compilación que nos hace la maestra de efectivamente 23 convenciones, sabemos, y todos los que nos dedicamos en materia familiar, esta Convención de los Derechos de los Niños, la más firmada, que no solamente contempla el interés superior del menor que es necesario, y hoy más que nunca, con estas familias transnacionales y con estas prácticas que también se dan hoy por hoy, como es el caso de la gestación por sustitución, que es una realidad y un tema que debemos voltear a la academia, analizar concienzudamente, porque no podemos cerrar los ojos a una realidad que yo, diario que estoy en tribunales, lo veo. De veras, aquí tenemos en este hermoso libro, que yo antes de platicar le pedí a la autora que me lo firmara, porque para mí es un lujo y un privilegio contar con estas herramientas. Gracias, maestra, por invitarme. Doctora, gracias por darme el privilegio. Hay muchos temas que merecen reflexión. Este es uno de ellos, pero detalladamente. Yo puedo seguir hablando, dirían, ¿para qué me dan el micrófono? Pero sé que el tiempo, y creo que podrían surgir preguntas. Gracias, doctor Imer Flores, por darme el privilegio de comentar esta bella obra, que creo que es una herramienta necesaria e indispensable para la gente que nos dedicamos a esta hermosa materia que es el derecho familiar y ahora internacional. Gracias. Muchísimas gracias, Rosalía. Digamos, y a las 13, Hilda, a María Antonieta y a Rosalía, y por supuesto a Alba Leonor.
Pues muchas gracias por empezar a tomar como estos ejes, estos temas, y yo les cuento de algunos de los que ya mencionó Elba, y algunos pues caen en el terreno que conozco bastante bien, y por ahí veía por ahí también la cita de Kelsen, y bueno, el BCR que lo tuvimos hace poco, pero sobre todo quería como tocar que Victoria, Francisco de Victoria, tiene ahí unas ideas también como con muy de su época, con muchos sesgos, pero dentro de todo es uno de los principales autores de la doctrina de los padres fundadores del derecho internacional, porque son los que les toca después del descubrimiento de América el replantearse los problemas, ¿no? No podemos ya seguir queriendo dar la misma respuesta, ¿no? Entonces, me gusta mucho Victoria, aunque me parece que luego si le rastreamos vamos a encontrar muchas frases muy curiosas, pero sobre todo esta idea del derecho de gentes, ¿no? Y la idea del derecho de gentes nos viene desde el derecho romano, desde el Código de Justiniano, donde dice que hay parte del derecho que es común a todos los pueblos y parte del derecho que es específico de cada uno, ¿no? Entonces eso abre muy bien el terreno para el derecho internacional, como para esa parte que tendría que tener como un mínimo común para todos los pueblos, a todas las gentes, pero también deja como esos pequeños matices, ¿no? Y de esas diferentes problemáticas que el derecho internacional pues acaba siempre recogiendo de que no se legisla esa misma materia igual en todos los países. Entonces tenemos buenos dilemas y buenos problemas con todos estos temas que ya ahorita voy un poco en desorden y la mencionaba, ¿no? La restitución, bueno, yo le agregaría la adopción, la filiación, ¿no? La trata de mujeres, ¿no? O sea, siempre, como todos esos temas, y bueno, ese eje me parece como muy interesante, a ver si quisieran luego abundar en algo más de esa parte. Me encanta esta referencia que hacen a que haces tú y que te compra María Antonieta, de el libro no tendría sentido si no hubiera estudiantes allá enfrente. Uno docente, pues para uno nada más, ¿no? Uno está pensando en alguien más, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que lo reflejas muy bien esa preocupación de acercarles esa problemática a los alumnos y también me encanta mucho la idea. María Antonieta mencionaba el tema de la constitucionalización del derecho de familia, los problemas de la constitucionalización del derecho de familia, que nos llevaron también a varias decisiones interesantes a nivel nacional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero por supuesto que lo que estamos viendo es al revés, ¿no? La idea de la internacionalización del derecho de familia, ¿no? ¿Cómo encontramos esas pautas generales para tratar de regular la materia? Me parece que también hay mucho que explotar. Y ahorita luego les pongo algún otro ejemplo, pero ahorita con relación a lo que decía Rosalía de cómo o cuánto hemos cambiado, ¿no? Yo todavía me acuerdo hace mucho tiempo, no sé mucho, hace algunos años, en una discusión con Jorge Adame Godard en Jurídicas, estaba él diciendo que en el tema de matrimonio de parejas del mismo sexo, pues no se podría porque por definición matrimonio era la carga de la madre, por definición tendría que haber como una mujer involucrada. Y le decía, sí, pero esa es la idea del derecho romano, el patrimonio es la carga del padre. Y entonces hoy por hoy, como bien decía desde el principio Elba, hombres y mujeres hemos tenido que tomar más parejas esas cargas. Sé que todavía hay mucha desigualdad, hay muchos temas pendientes, pero digamos, son más amplios, es un tema más amplio, por lo cual también es bien interesante lo de la constitucionalización del derecho de familia y acá de este lado viéndolo desde la internacionalización del derecho de familia, ¿no? Y ahí quisiera como apretar un poquito con relación a un momento histórico que me parece fundamental para México, que es básicamente la reforma del 31 de diciembre de 1974, aquella que en su momento habló de la igualdad del varón y de la mujer ante la ley, pero que fue la que abrió todos estos temas, que fue en el cuarto, que fue la que abrió justamente el tema de que México fuera sede de la primera convención sobre de la mujer y que de ahí se fueran derivando pues buena parte de estos derechos, ¿no? Sí. Hoy por hoy podemos hablar de reproducción asistida, que podemos hablar de subrogación, de muchos otros temas, pero pues empezaron desde ahí en esa reforma que es la que abre el tema. Entonces, ¿cómo, digamos, quizás es un tema que me gustaría como ver si tienen algo más que decir? Me queda claro que el libro es sobre la internacionalización del derecho de familia, pero también cómo es esa visión que desde los propios países también se puede agregar algo, ¿no? Y bueno, por ahí
digamos, puedo agregar un ejemplo más. Después la reforma, la de discriminación, la de igualdad y no discriminación, que era la de materia indígena del 2001, a la hora que introdujo la no discriminación, pues empezó a reforzar estos temas de la igualdad de hombres y mujeres, aparejada, y ahí se vinieron muchos temas que había que, no sé, había que hacer una muy buena, permitir las diferenciaciones cuando estaban bien, prohibir cuando se trataba de discriminación, cuando era negativa, injustificada, que había que revisar en nuestros ordenamientos y quitarle todas esas normas que eran discriminatorias, y sobre todo un compromiso también con erradicar prácticas discriminatorias. Entonces me acuerdo muy bien que la ley de nacionalidad y extranjería no pasaba el filtro, porque por donde la buscaras, pues estaba parada en la distinción entre nacionales y extranjeros, que en sí no me parece a mí que fuera mala por sí sola, pero sí se prestaba para muchos abusos. Los extranjeros eran perniciosos por definición, se les podía aplicar. No, entonces, ahí como dejando algunos temas para, digamos, abrir un poco la discusión. No sé si quiere reaccionar Elba, Hilda, Rosalía. Si me permite, sobre esto. ¿Sí? ¿Qué punto tan interesante acaba de decir nuestro jefe de la división, doctor? Fíjense que leyendo ahí, sí los invito a que compren el libro, perdón, pero sí me interesaría que lo tuvieran como, se van a la página 157. Pero que vean, porque es por las ideas y no nada más por echar flores. No, por eso voy a hacer el razonamiento, si me lo permite la autora. Fíjense que hablando de la Convención sobre los Derechos del Niño, que sabemos que es la convención más importante y firmada y suscrita y ratificada por muchos países, quiero decirles que es su respectivo protocolo, y les voy a leer nada más parte de ello. Habla de los derechos de los niños, pero fíjense lo que dice el artículo 2. A los efectos del presente protocolo, por venta de niños se entiende todo acto o transición en virtud del cual un niño es transferido por una persona o grupo de personas a otra a cambio de remuneración de cualquier otra retribución. ¿Por qué digo que es importante leerlo y analizarlo? Y se los dejo en el tintero y para reflexión. Haciendo una reflexión sobre el tema que acaba de hablar el doctor Imer, nos hace temas tan importantes que ha ido avanzando, como es la filiación. No voy a hablar de las acciones de filiación, las 5 o 6 que ya tenemos, sino me voy a referir a la nula regularidad de la gestación por sustitución. Si ustedes ven la acción de inconstitucionalidad, ahí anótelo a la 16/2016, que lo habla como gestación por sustitución, efectivamente por los derechos humanos y por el derecho que nos dan varios protocolos que hablan sobre la igualdad, de no hacer discriminación por razón de edad, sexo, género, etcétera, etcétera, artículo también primero constitucional, el derecho también que regula es los avances tecnológicos, que una persona tiene derecho a formar una familia, cualquiera. Al permitirse el matrimonio igualitario, que así lo denominó la acción de inconstitucionalidad 2/2010, que en su momento fue terrible. Yo aquí en este lugar traía personas de diversidad sexual, donde la maestra Leonor y la maestra Magallón me traía alumnos. Muchas gracias. En aquel entonces era poner el dedo en la llaga. Y quiero comentarles que, obvio, todos tenemos derecho a ser iguales, no discriminación. Pero ¿qué está pasando? Solamente sabemos que 2 estados de la República, Sinaloa y Tabasco, son los que regulan y de manera y quizás sin proteger a todos los intervinientes, como es a la mujer gestante, a los padres intencionales, como los llaman, y al producto, y voy a poner entre comillas, producto de ese contrato que al final es un niño. Y en contratos que yo he visto y que los veo, que los regulan aquí, con parches y con lagunas del derecho, y lo presentan ante un juzgado de oralidad o ante una autoridad jurisdiccional, como diría nuestro nuevo código. ¿Y qué está pasando? Pues le tienen que dar entrada, no hay ley específica, y sobre pretexto de que no hay retribución, sí se les da una cantidad X. Se los dejo en el tintero.
Entonces, la gente que está en contra habla de que estamos ante la presencia de un hecho, de una venta. Vean ustedes. Otros dicen no, la ayuda. Pero aquí cuando tengamos, y no estoy diciendo con ello, que cerremos los ojos a una realidad que está, pero una falsa o escasa o nula regulación sobre el tema. Entonces yo creo que sí necesitamos leer, analizar todos estos protocolos para darle una armonización adecuada y protegiendo los derechos humanos de todos los intervinientes. Mujer gestante que al final pues, es una persona. La maestra, y ahí lo dice en el libro, ahorita si quieren les digo hasta la página, que hoy por hoy los niños son sujetos de derechos, no objetos. Entonces, tenemos que hacer verdaderas, digamos, Frankenstein jurídicos para que el juez regule el caso concreto, porque no debe de dejar de resolver. Entonces, ahí es donde entramos, no tan solo la gente que nos gusta el derecho familiar, sino todos los operadores para una buena redacción, que mucha gente me dice es que no puede ser un contrato, pero lo hay. Regular a los padres intencionales, que hace unos días, no sé si sepan que se dio y se prohibió ya que Italia lleve a cabo estas prácticas. Ahí los dejo que lean la declaración de Casablanca y las dos conferencias que se dieron en este año. Son temas muy actuales que precisamente por esta globalización, porque antes, como dicen, el derecho de gentes, que si bien es cierto, el derecho romano te dio el jus civilis, el jus gentium, que era distinto, pero estamos viviendo una época de globalización, donde encontramos más cada día familias, como nos dice la autora, transfronterizas en el caso de la adopción, transnacionales, y hoy nos conocemos muchas veces con estos medios tecnológicos. Entonces, creo y reitero, es bien importante contar con estas herramientas. Es todo, mi queridísimo doctor. Gracias. No, muchísimas gracias, Celia. María Antonieta Hilda Leonor, por supuesto. Muchas gracias. Sí, retomando algunos de los comentarios del doctor Imer, que me parecieron muy puntuales e importantes. Sí hay y también el de la doctora Magallón, hay un punto a destacar aquí, sobre todo después de la reforma constitucional de derechos humanos de junio de 2011, en donde se elevan a rango prácticamente constitucional los tratados internacionales de los cuales el Estado mexicano sea parte. Artículo primero de la reforma. Lo que implica, como decía Hilda, todos estos tratados que inciden en materia de familia deberán de ser aplicados por los jueces. Esto es un hilo conductor que se debe de tener y que incide, por supuesto, en el derecho familiar, pero también en el derecho internacional, porque como decía el doctor, bueno, traemos asuntos de restitución de niños, de adopciones internacionales y yo agregaría de obtención de alimentos en el extranjero, que es un problema bastante severo en nuestro país por todos aquellos mexicanos que van a Estados Unidos a trabajar, se quedan allá y dejan sin cubrir las pensiones alimenticias que puedan tener en el país. Entonces, sí hay un punto en el cual incide derecho familiar, diría yo también derecho civil según se le enfoque, porque, bueno, ahí hay posturas, este derecho internacional y este derecho constitucional en la atención de asuntos que tienen que ver con la familia. Y bueno, también retomar lo que comentaba de la importancia del pensamiento de Francisco de Vitoria, con sus claroscuros también, ¿verdad? Habría que mencionar en esta oportunidad lo importante que fue para esa época la asesoría que le dio al entonces representante español, que era Carlos I de Alemania, V de España, en donde necesariamente había pues este maltrato a los indígenas y él es el gran asesor del rey para atender a través de la ley de Indias todos estos abusos que se dan con respecto o enmarcado a este derecho de gentes, ¿verdad?
tratando de proteger en aquella situación el maltrato de que eran objeto nuestros indígenas en las Américas. Entonces, se da toda una serie de situaciones que, por supuesto, van a alimentar, van a nutrir el aspecto internacional, y de ahí la necesidad de incorporar en este texto el pensamiento de Francisco de Vitoria. Y también comentaría, y que me parece otro comentario atinado por parte del doctor, es la reforma del 74. La reforma que tuvo como origen la reforma constitucional, artículo 4º constitucional, recordarán ustedes la igualdad entre, decía, el varón y la mujer, y que además detonó reforma a leyes secundarias muy importantes. Ese paquete legislativo de esa década tuvo que ver y con mucho con empoderar a las mujeres que todavía, y estamos hablando de Código Civil de 28, no podía contratar, no podía celebrar actos jurídicos si no era con el consentimiento del esposo o del padre, fuera el caso, ¿verdad? Entonces, hay un paquete legislativo bien interesante, como comenta el doctor Imer, y además de que esa reforma va a traer aparejada esta reunión internacional de mujeres que se da aquí en la Ciudad de México, que México es precursor de esto, como en su momento fue precursor de la Cumbre Mundial de Infancia en 1990. O sea, hay que destacar, como suele suceder, lo bueno, ¿no? Y sí, porque siempre nos estamos fijando en qué es lo que no se hace y qué es lo que falta, pero también hay que decir lo que sí se hizo. Y esa cumbre, quiero decirles que también detonó el inicio, la preparación, los trabajos de la convención, una de las convenciones más importantes, que es la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, conocida por sus siglas en inglés. Entonces, una cosa trae la otra, ¿no? Definitivamente esa reunión fue un parteaguas, la primera vez, después hubo otras reuniones internacionales, ¿no? Pero qué bueno que fue México en ese momento histórico el que impulsa una reunión en donde vinieron de todo el mundo, países estuvieron aquí, hay memorias, hay videos, hay etcétera, toda una serie de testimonios de esa reunión y las pautas que deja, no solo para México, sino para el mundo. Y hay que decirlo, y qué bueno que lo retomó hace un momento el doctor. Sería de mi parte el comentario. Hilda. Rápidamente, vamos a hablar de algo que sí me preocupa también y que son bases de tratados internacionales. Que, así ya me oyen mejor. Bueno, en relación a la Convención Interamericana para la Represión de Trata de Mujeres y Menores, básicamente, y también el otro Convención Internacional relativa a la represión y trata de mujeres mayores de edad. Es terrible ver que están estas convenciones internacionales pactadas por México, y en México quisiera saber si realmente se protege a la mujer y a los niños, incluso, de trata de personas. Aquí está la convención, las dos convenciones, y desafortunadamente desaparecen mujeres, sobre todo jóvenes, ¿verdad? Sobre todo jóvenes, y estas van a ser llevadas a la trata de personas. Las pueden vender, las pueden dedicar a la prostitución, etcétera, etcétera. Entonces, ahí están las convenciones. Y no es que yo quisiera hablar mal del gobierno, pero no hacen nada, ¿sí? Yo sé que hay que hablar bien de muchas cosas, pero de la realidad, estos tratados internacionales, convenciones internacionales, pues no se aplican de manera correcta, o de plano no se aplican.
Y sí es preocupante en este país en la actualidad, donde desafortunadamente pues existe mucha violencia de todo género. Básicamente es lo que yo ya quería concluir, no quiero ya aburrirlos, pero sí son cosas pues muy importantes y que la doctora Elba Cárdenas Miranda, autora de este magnífico libro, también resalta y habla mucho de ello. Hay que estar conscientes de lo que sucede en este país y que a pesar de los tratados y convenciones internacionales que tenemos, no veo una gran protección para la trata de mujeres, sobre todo jóvenes. Muchas gracias. Y gracias al doctor Iber. Muchas gracias. María Antonieta, el doctor. Gracias. Ahorita abrimos a preguntas, ¿eh? Gracias. Yo quiero abordar un punto que en la obra se refleja. Se refleja un andamiaje jurídico internacional, tanto de preocupación como de ocupación para regular y proteger lo que los propios estados y la comunidad internacional reconocen como la célula básica de la sociedad, a la familia. Y se dice rápido, se dice pronto la célula básica desde el punto de vista del concepto biológico en cuanto a sus funciones, etcétera. Pero aquí esta protección, este andamiaje internacional que existe, lo que nos está hablando es de una responsabilidad. Y esta responsabilidad que está, que la tenemos puesta aquí en papel y tinta, ha llevado un esfuerzo bárbaro, tanto a nivel internacional como a nivel nacional, para tenerlo. Ahora, como bien decía la doctora Carvajal, ahora es aplicarlo. Yo quiero traer a la memoria, en una ocasión, visité a la doctora Cárdenas en sus oficinas del DIF y le digo, ¿cómo estás, mi querida Elba? Dice, imagínate, Toñita, imagínate, tengo cruzando ahorita en la frontera, creo que el número fue 80,000 niños migrantes que van a cruzar por nuestro territorio. Qué responsabilidad del Estado. Y ese fue un cruce. Tenemos cientos. Y como bien decía la doctora Ramos, el niño es sujeto de derechos, pero en una ocasión, doctor Flores, recordarás que en el instituto organicé una conferencia que se tituló La venta y renta de niños. Casi me apergollan, no lo olvido, pero es una realidad. Por eso hace rato me refería yo al tema de la afiliación y que nos genera el parentesco, y este parentesco nos genera todos los deberes y derechos que ya mencionaba la doctora Cárdenas hace un momento, que están inmersos en estas convenciones y que tenemos que conocer, pero además también viene el andamiaje administrativo. No nada más tenemos el andamiaje jurídico, litigioso, sino también el administrativo de cuáles son las autoridades responsables, a dónde tenemos que acudir, cuándo se dieron las firmas, las ratificaciones, etcétera, para saber en un momento dado invocarlos, exigir y aplicar en un momento dado todo este andamiaje jurisdiccional que su base, si bien ha surgido a partir de una preocupación inicial y una ocupación posterior, no debemos perder de vista que también encontramos en todo este material los valores que se tutelan a partir de todo esta estructura y que convergen en lo que Derechos Humanos fundó sus bases, y es la dignidad
del ser humano, la dignidad de la persona como un valor toral que debe continuar sustentando no nada más la vida y los derechos del individuo, sino también a la familia, porque aquí nos están hablando de la familia y sus miembros, como dos entes que tenemos que ver, si bien formantes de un solo conglomerado, pero también de que cada uno tiene esta diversidad de situaciones. Y en ese sentido quiero traer a colación el problema por el cual ya me han linchado igual que en aquella ocasión del Congreso de venta de niños, venta y renta de niños, que ahora está sobre la mesa de discusión, y es si a las mascotas se les va a considerar como miembros de la familia y si se van a inscribir como nuestros parientes en el registro civil. Nosotros hemos querido mucho personalmente a las mascotas, pero no todos hemos tenido a lo mejor perros y gatos que son los que son más generales. Hay quienes tienen otro tipo de mascotas que no quiero ni mencionar, ¿no? Pero yo no las quiero ver en el registro civil como mis parientes, ni afines, ni civiles, mucho menos consanguíneos, ¿no? Entonces, todo esto viene a colación porque el punto que quiero destacar aquí es no perdamos de vista el valor que sustenta el derecho familiar. Sabemos que toda la normativa de derecho familiar es de orden público y de interés social. Pero ¿qué es el orden público? Si las propias tesis y criterios de jurisprudencia nos dicen es un concepto indeterminado. Entonces, ¿cómo puede en un momento dado un juez de distrito suspender o no un acto jurídico reclamado si es indeterminado? Pues tenemos que saber qué es el orden público, que tenemos que saber de dónde deriva esta dignidad del ser humano, de dónde deriva. Bueno, pues el orden público, como decía mi padre, el doctor Magallón, es el orden moral, social del Estado. Y no es de un 50+1, es de el grueso de la población. ¿Qué es lo que vemos bien? ¿Qué es lo que es aceptable? ¿Qué es lo que es razonable? Y en ese sentido tenemos que volver a traer a colación todos los comentarios que se han hecho en este panel en referencia de qué se hace, qué se aplica, qué se debería de hacer, qué está pasando con la reproducción humana asistida, en la que se dice el niño producto de reproducción humana asistida es pariente consanguíneo aunque no tenga la sangre. ¿Y qué pasa con el derecho humano a la identidad? ¿Qué pasa con el derecho humano a saber quiénes fueron mis consanguíneos y cuáles eran sus problemas de salud, por ejemplo? Etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo quisiera, no sé si concluir, no sé si sea ya los tiempos, pero sí referir este andamiaje jurídico que se nos presenta hoy es esencial para poder trabajar, para poder entender, para poder conocer, no nada más la parte histórica que es riquísima, es deliciosa, la redacción histórica que viene en este libro relatada, sino para futuro, para saber resolver qué tenemos hacia adelante. Y en ese sentido, yo aquí traigo un apunte porque mi papá lo refería mucho el doctor Magallón, cuando hablaba de historia, siempre invocaba a Cicerón y nos decía Cicerón, su referencia, la historia es maestra de la vida, es vida de la memoria, maestra de la vida, luz de la verdad, testigo de los tiempos y mensajera de la antigüedad. Muchas gracias.
no sé si allá haya reacciones, preguntas. Por favor, Regina. A ver, entonces, rápidamente Rosalía y ahorita lo que nos ayudan a... Retomando lo que dijo la maestra Hilda en relación a que tenemos dos tratados internacionales importantes, dos convenciones, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación, por sus siglas la CEDAW, y la Convención Interamericana para prevenir, para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer. Nada más les recuerdo que efectivamente en estas convenciones, y yo que trabajo en la autoridad, les hago del conocimiento que derivado de estas dos convenciones tenemos la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en la Ciudad de México tenemos la ley local, la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Y esto nos lleva a que los 365 días, las 24 horas, tengamos los juzgados la obligación de atender cualquier acto de violencia. Nada más. Y no es precisamente hacer publicidad, sino sí podemos, pero tenemos que exigirlo. ¿Correcto? Muchas gracias. Hola, buen día. Soy el maestro Eniac Peña Cristalinas, exactamente de la División de Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho. Me encantó la intervención. A mí me interesó venir a esta ponencia porque hace 7 años que yo tuve el honor de que la doctora Hilda Pérez Carvajal y Campuzano me dirigiera la tesis. Me recomendó el libro de Instrumentos Internacionales en relación con la familia y sus miembros. Pues en el día de hoy, ¿no? La presentadora del libro, la doctora Elba Leonor Cárdenas Miranda. Entonces, para mí es importante. Yo lo vi desde el punto de vista de la adopción en aquella época. Desde luego, los matices constitucionales, el matiz internacional, familia, ¿no? Que es lo que a mí me interesa mucho, y otros ámbitos del derecho. Sin embargo, sí, efectivamente, lo mencionaba el doctor Immer, ¿no? El artículo 4 parece que es un cajón desastre, ¿no? Pero además hay algo muy interesante, ¿no? Aparte de la igualdad del hombre y la mujer, toca una fibra muy sensible que es el interés superior del menor, ¿no? No lo podemos prescindir, tenemos que ser muy cautos, ¿no? De alguna forma, muy cuidadosos. ¿Por qué? Porque parecía ser que todo niño, todo es como una caja de sueños, ¿no? Que debemos, o de nosotros depende que muchos de esos menores puedan desarrollarse física, mental e intelectualmente, ¿no? Que tengan verdaderamente una forma de vida buena, una forma de vida justa. ¿Por qué? Porque aparte de que hay organismos internacionales como la UNICEF, el DIF en este caso en México, ¿no? Que se encarga de la protección del menor, pero vemos que lamentablemente, como lo comentaba la doctora ahí, las autoridades han sido muy omisas, ¿no? En darle esa protección, en darle esa seguridad, en darle realmente en garantizar ese interés superior del niño. Entonces, aquí el tema es muy puntual. Si bien es cierto que no solamente tiene que ver con la cuestión de la adopción en mi caso, sino con la cuestión también de la restitución de menores, la cuestión con pues la parte de trata, ¿no? Que es un tema muy sensible y que de ser pues por ejemplo, en el caso de Estados Unidos hace no mucho hubo un caso muy lamentable porque hubo una adopción internacional y de confeccionarse un acto jurídico aparentemente lícito, se generan un concurso de delitos verdaderamente graves, ¿no? Entonces, aquí el trasfondo es que, pues, se suscita un matrimonio entre una pareja del mismo sexo, ¿no? Pues con un niño de origen ruso, y este niño, pues, lamentablemente sufre abuso sexual. Y en todo caso, bueno, pues aquí entra también las reglas del derecho internacional, también entran ese tipo de mecanismos internacionales para la defensa del menor. Yo soy de la idea de que sí es importante profundizar en esos instrumentos internacionales y, como lo mencionaba muy acertadamente la doctora Hilda, cómo aplicar de forma idónea, de forma eficaz, ese tipo de instrumentos de los cuales México pues los ha ratificado. Entonces, ¿cómo podemos realmente garantizar mediante estos instrumentos internacionales la esfera jurídica en el caso, insisto, en el caso particular, la esfera jurídica del menor, ¿no? Que yo desde hace no mucho
solicité información pública al DIF, precisamente al Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia, para que me diera estadísticas, y me doy dando cuenta que también pareciera ser que hasta para adopción internacional se da algo muy, pues, muy relevante, porque no todos los niños, o sea, hay una edad en la que son más susceptibles de que sean adoptados, y además del género que estamos ahorita tocando, ese aspecto, también, o sea, no solamente los niños o las niñas de forma general o por igual se pueden adoptar de la misma forma, no, pareciera ser que también hay una distinción. ¿En qué estriban esas peculiaridades? Desconozco, pero cuando vemos las estadísticas es cuando nos damos cuenta de que hay cosas un poco, pues, raras, un poco extrañas, y que despierta en nosotros también el hecho de poder robustecer con esta increíble obra que acaba de presentar la doctora Elba, el hecho de poder colmar esas lagunas, colmar ese tipo de pues, desconocimientos de la norma jurídica y también de los instrumentos internacionales. Y no solamente quedarnos en la parte teórica, ¿no? O sea, que realmente se propicie esa aplicación, que realmente se aterrice en ese tipo de propuestas. Lo rico, lo interesante, no es que pues haya cambios, pero cambios verdaderamente torales, medulares, ¿no? En los que realmente se pueda decir que hemos avanzado en la parte del derecho de familia. Insisto, hace una muy buena intervención la doctora Ramos García, ¿no? Cuando también comenta que, bueno, pues desde la parte judicial se da cuenta, ¿no? De todos estos detalles, ¿no? Y pues que desafortunadamente, aun cuando nosotros queremos estar a la altura de esos desafíos, nos falta todavía mucho por recorrer, ¿no? Pero yo le comentaba hace un momento, yo hice un trabajo de investigación sobre la adopción, toco temas sobre la adopción internacional, y fue ahí donde a mí me había sugerido la doctora Hilda tomar como parte de ese estudio, de esa investigación que yo realicé hace algún tiempo, hace algunos años, una de sus obras. Entonces, por eso a mí me llamó la atención, dije, tengo que estar aquí sí o sí, vamos a ver cómo está esta ponencia, y verdaderamente me voy satisfecho. Y bueno, pues ya está el libro, ¿no? Entonces, harto paso con usted para que también me haga el honor de firmármelo. Muchas gracias, qué amable, gracias. Gracias. Bernardo. ¿Sí, yo fui el segundo? Sí. Ah, bueno. Si ustedes lo dicen, yo les creo. Bueno, ¿qué tal? Pues bueno, estoy viendo ahorita el índice de su obra, pues finalmente es literatura. Y bueno, pues antes que nada, es un objeto de mi respeto. Cualquier esfuerzo académico y pues sentarse a escribir, pues quienes de repente escribimos nuestro nombre, y a veces ya se me olvida mi nombre, ¿no es cierto? Pues sí, es un esfuerzo, ¿no? Estar escribiendo del tema que sea. Y bueno, ahí puedo agregar también lo que es la suplencia de la queja en el amparo, porque finalmente la suplencia de la queja la podemos aplicar en el caso de aquellas personas que son menores de edad y pues la familia, lo que es la familia en sí jurídicamente. Y otro punto y otra cuestión es que tendremos que estar pues también reflexionando con el nuevo Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, porque pues ya lo que es la protección del niño, la niña y el adolescente es un concepto indeterminado, ¿no? Así lo ha dicho la Suprema Corte. Entonces ya venir aquí a decir es que va a ser esto, permíteme, depende del caso. No puedo generalizar porque afortunada o desgraciadamente ningún caso es igual. Entonces, pues yo creo que va a ser pues una obra que se va a tener que tomar en cuenta para los que pues ahí nos acordamos que hay un Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares que pues ahorita está en etapa de transición frente al moribundo Código Federal de Procedimientos Civiles. En el segundo semestre del 2027 pues sí o sí ya estará en vigor hasta el último centímetro del territorio nacional. Y bueno, pues yo creo que es lo que me interesaría dejar nada más como unas palabras. Muchas gracias. No sé si alzaste la mano. Imer, te felicito mucho. Es extraordinario, ¿no? Ver a las grandes maestras que están a tu lado, hasta me da envidia, ¿no? Pócar de reinas.
verdaderamente son extraordinarias, no solo en la clase, sino como compañeras, ¿no? Profesoras, es un gran privilegio de compartir con ellas los pasillos, ¿no? Cuántas historias, desayunos, maestros, tu papá, mi querida amiga, ¿no? La verdad es que me da mucho gusto verlas aquí. Eh, pues decir el nombre de Elba, pues es enorme, ¿no? En la materia de familia. Y querida amiga, nos unen muchas batallas en este tema y seguiremos dando la batalla en defensa de los niños y de las familias, ¿no? Aquí estamos presentes. Muchas felicidades nuevamente por el libro. Sí, sí, es un honor siempre que estés ahí. Muchas gracias. No sé si hay más preguntas, más reacciones. Ahí atrás. Hola, buenos días, buenas tardes. Soy Diego Ramírez, estudiante de aquí de la maestría del posgrado. Bueno, tocaron el tema de sociedades de convivencia, creo que es un tema muy interesante. Estamos viviendo, creo, un momento en el que se está reconfigurando la figura de la familia. Ahora han nacido o están en el proceso de nacer nuevas formas de familia como es el poliamor. Mi pregunta va encaminada en cómo México puede irse preparando, reestructurando su sistema judicial para incorporar a la impartición de justicia una figura nueva como es una familia conformada por tres personas. Bueno, una mujer, dos hombres o dos mujeres, una mujer, dos hombres, una mujer, perdón. Entonces, quisiera saber cómo podríamos empezar a discutir temas relacionados con temas sucesorios, de alimentos, eh, saber qué acciones están ya encaminadas a incorporar estas figuras, si los hay, si hay también algún fundamento convencional en donde ya se prevea algo como lo que estoy platicando, y sí saber cómo México podría estarse preparando porque parece inminente, ¿no? Que próximamente vamos a ver este tipo de familias. Sí, yo veo que hay mucha inquietud de este lado que quieren responder. Pero déjenme proponerles que hagamos lo siguiente. No sé si hubiera más preguntas, más comentarios y les damos la oportunidad de tener una última ronda todos. Sí. Entonces, no sé si hubiera más preguntas. Va primero la persona que está atrás de ti y luego esto. Bueno, mi nombre es Gloria Valtierra. Tuve el gusto de ser alumna de la doctora Elba y de conocerlas a todas cuando estudié aquí la especialidad. He seguido sus libros y me interesa mucho el tema de la protección de los niños, sobre todo. En cuanto vi la publicación en el Face de la doctora Ramos, luego dije, ya tengo que ir allá. Y aquí estoy. Y vengo también en representación de varias de mis compañeras de ese mismo grupo, que le mandan muchos saludos, pero no pudieron venir. Y entonces, nada más eso es lo que quería decirles. Es muy importante todo lo que voy a leer el libro, por supuesto, y pues sé que, pues, que sea usted la autora, pues es una garantía. Muchas gracias. Creo que Bernardo quiere agregar algo. Pues otra cuestión. Cuando uno lee jurisprudencias, pues luego también uno empieza, se tiene que ampliar nuestro criterio jurídico. Por ejemplo, el concubinato. Yo les explico a mis estudiantes de derecho romano, pues en mis tiempos concubinato, esa pregunta si te la ponían en un examen de familiar tenías que tenerla bien, porque era muy simple de explicarlo. Y pues ahorita ya hay concubinato que ha resuelto la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Pues ya no está tan fácil ahora explicar qué es el concubinato, tienes que explicar también con jurisprudencias, porque pues si pasó en el COVID, de que una persona pues por 1000 razones no se divorció de su señora, por 1000 razones, y ya vivía con otra dama. Y esa otra dama cuidó a esta persona. Se nos enfermó y lo cuidó. Fallece el caballero. Y entonces para la pensión del IMSS por viudez, ¿qué pasó, no? ¿Y qué tuvo que determinar la corte? Si tú me compruebas ese concubinato y que me lo cuidaste, entonces la pensión se va a tener que dividir entre dos.
entre la señora de la que nunca te divorciaste y la señora que te estuvo cuidando. Y ahí pues ya el concepto de concubinato ya no está tan simple de decirlo, lo tengo que explicar con jurisprudencia. Y hay un caso todavía más difícil, donde llegó otro caso a la corte, en donde dicen, oye, ¿qué crees? Este señor nunca se divorció, pero tenía 2 o 3 concubinas. ¿Qué va a pasar con estas señoras? Bueno, ¿qué resolvió la Suprema Corte? ¿Esta es la pensión o qué? ¿Me la divides entre 2 o 3, 4 cabezas las que haya? Y eso es lo que le va a tocar a cada una de ellas. Concubinato. Fin. Entonces, vean ahí cómo se ha complicado esto. Ahorita registrar a las mascotas, pues ya hay estados en donde puedes ir a registrar a tu perrito, ¿no? Y está bien, a mí me encantan los perritos, pero ahí también, a ver cómo vamos a mencionar a la familia. Muchas gracias, qué linda. Sí, ya una más y por ahí les damos la palabra. Muy buenas tardes, yo solo quiero hacer un comentario, soy Diego Santamaría y solo quiero agradecer a la autora este libro que está presentando, que es una enciclopedia familiar en inclusión internacional, y a las ponentes todo este bagaje cultural, histórico y jurisdiccional que nos han dado, que espero nos sirva para poder seguir adelante en la materia familiar y cubrir esos huequitos que nos quedan y seguir adelante. Muchas gracias y felicidades a ustedes. Gracias. Pues yo creo que le damos la palabra, no sé quién quiere, Rosalía. Ay, ¿por qué me dicen a mí? Gracias. De la Ciudad de México. Tocó 2 temas importantes ahorita durante lo que usted dijo en relación a este nuevo concepto del concubinato. Que digan lo que digan, yo estuve en contra de lo que determinó la segunda sala. ¿Correcto? Dividir la pensión en términos del artículo 501 de la Ley Federal del Trabajo. No me gustó, porque se rompe indudablemente con el concepto de hecho que es el concubinato, desde mi humilde opinión. Uso mención también a 2 amparos que se presentaron en el estado de Morelos, quiero pensar. Y en relación a lo que comentó el compañero de la Ley de Sociedades de Convivencia, ¿sí? Les recuerdo que en noviembre del 2006 se publicó la primera ley, que fueron de 25 articulitos, fue la antesala del matrimonio igualitario. Desde mi humilde opinión, al analizarla en aquel entonces, que estuve en muchas conferencias en su oportunidad, quiero decirle que fue elaborado por gente que no era ni abogada, pero fue un logro que después, en la época de Mancera 2017, se abroga la del 2006, que es similar, nada más que le quitaron 2 artículos y es del 23, que es la vigente. Y les recuerdo que los convivientes, y de acuerdo al artículo 1 constitucional, pues es otra forma de familia, que no, pues los convivientes y los derechos se ha logrado. Yo a veces digo, bueno, ¿por qué trata la diversidad sexual de buscar? Porque todos queremos la igualdad y a veces son algunas reformas y verbigracia, léanse ustedes el artículo 554 de violencia vicaria, que tampoco me gusta ese concepto del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares. ¿Por qué? Porque son logros a veces de grupos de choque, ¿correcto? Entonces no podemos hacer la distinción. Esta ley de sociedades de convivencia del 2017 creo que se logró, y aunque se enoje mi amiga, con el matrimonio igualitario. No, me refiero no, me decías que íbamos a tener problemas. No, pero en relación a esto, estoy en contra, perdón, es mi humilde opinión, de lo que me decía el otro compañero que no ubico al hablar de lo que conocimos coloquialmente el poliamor. ¿Sí? De 2 mujeres o 2 hombres. ¿A eso se refiere usted? Fíjese que aquí busqué qué es el amparo 1227 del 2020 que se lleva a cabo en Cholula, Puebla. Pero recordemos los efectos del amparo, la relatividad. Espero que no se dé. Y que conste que soy amante de esta institución llamada el matrimonio. Porque yo casé mucho. Yo en plan de broma lo digo. De 10 parejas casaba yo a 11. Me gustaba muchísimo llevar a cabo esta figura, esta institución llamada el matrimonio.
pero para mí todavía, digo, y soy de las primeras que casé a personas del mismo sexo, ¿está correcto? Muy bien, pero eso del poliamor que usted dice a lo mejor se tiene que dar, yo creo que va a faltar algunos años. No estoy de acuerdo. A lo mejor todavía traigo la losa generacional del siglo pasado, ¿correcto? Pero créame lo que yo casé muchas personas del mismo sexo. Todos tenemos derecho a ser felices, ¿no? Pero ya estas triejas, como lo llama Colombia, de estas figuras de filiación por tres y toda, no estoy mucho, y se presentan problemas de filiación que yo lo veo en los órganos jurisdiccionales. No sé si quiere alguien profundizar del tema. Cualquier comentario final. Gracias. Bueno, yo coincido 100% con la doctora Ramos y vuelvo al punto con el tema del poliamor y cualquier otro tipo de estructura que se esté gestando. La célula básica de la sociedad, la familia, que es el fundamento, el andamiaje del Estado y en el que el Estado se está recargando, por decirlo de alguna manera. Veamos simplemente instituciones como la obligación alimentaria. ¿Por qué se le atribuye a la familia en primer lugar y no hacia el Estado? De entrada, ¿no? ¿Qué pasa con figuras como la sociedad de convivencia, el poliamor? Si usted entra al Google y pone ley sobre relaciones, ley de sociedad de convivencia y el nombre de su servidora, va a salirle una publicación que se hizo cuando fue el proyecto de ley. En esa publicación del Instituto de Investigaciones Jurídicas se hace una reflexión de la naturaleza jurídica de la sociedad de convivencia, de una manera metodológica. Y resulta que es un acto jurídico privado que no tiene nada que ver con el derecho familiar. Incluso cuando se autoriza, se reconoce el derecho de las personas del mismo sexo a contraer matrimonio, la sociedad de convivencia queda como una ley desde mi particular punto de vista, y esto lo comento mucho con los alumnos jóvenes en licenciatura que leemos y analizamos la ley a profundidad, y es una ley discriminatoria para los propios convivientes, porque tiene muchos detalles que no deberían estar. Para empezar, el primero, ¿por qué no está en el derecho familiar? ¿Es o no es familia? ¿Por qué el juez que tiene que revisar todos los asuntos que tengan que ver con los convivientes es el de primera instancia? Y no así, de entrada, el juez de lo familiar. Y como esos detalles hay N cantidad. Ahora, con las nuevas realidades que están pugnando por otras figuras diversas, no podemos perder de vista, como yo decía, el valor. Si nosotros revisamos la evolución de la familia desde los salvajes hasta el día de hoy, siempre ha habido valores que son los que orientan su formación. Inicialmente, el valor de la vida. En las primeras etapas, conservar la vida, la tribu tenía que ser numerosa para poder conservarse. Después vienen valores filosóficos, metafísicos, como el valor de la muerte y todas sus consecuencias, ¿no? La patria no vale nada, la vida no vale nada, hay que dar la vida por el pater, por la patria, viene el patriarcado. Ahora, ¿qué valor es el que tenemos en este momento vigente, reconocido? El de la dignidad del ser humano. Y la pregunta aquí es, si bien todos tenemos derecho a tener una familia, esta familia, repito, tiene que estar dentro del orden público. ¿Y quién da las pautas del orden público? Sino la propia sociedad.
La propia sociedad es la que da el orden público y el Estado lo reconoce. Entonces, dentro de la estructura del derecho familiar, como bien decía la doctora Ramos, yo dudo, ¿sí?, que veamos esas figuras, espero cuando menos en este siglo. No sé si en el milenio se vayan a dar. Este siglo va a ser el siglo de la biología. Cada siglo ha ido teniendo su nombre, ¿no? Y en este tema de la biología, la reproducción humana asistida es el dilema a vencer. El individualismo tuvo que haber ya vencido desde la teoría pragmatista de León Duguit, haberse vencido ese individualismo para pasar a un estado social de derecho más que el individualista. Y el poliamor no me habla de otra cosa más que de un individualismo que está saliéndose de los límites. Cuando entramos a introducción del estudio de derecho, lo primero que nos dijeron es el derecho limita, el sistema jurídico marca límites, marca pautas entre lo que es y lo que debe ser. Entonces, aquí estamos en ese sentido. Y nada más, cambiando de tema al tema de la suplencia, le refiero que en alguna apelación invoqué ese derecho, obviamente para mis clientes, porque era un asunto especialmente difícil. Y a la sala, al magistrado se le ocurrió en el auto admisorio decir, a usted no le tenemos por qué suplir absolutamente nada. Y en el amparo le dije, es que no era para mí la suplencia, era para el derecho de mis clientes, ¿no? Era nada más ese recuerdo que vino a colación. Muchas gracias. Bueno, jóvenes, en relación al tema de poliamor, a mí me causa mucha risa. Digo, porque si mi marido llega con 2 fulanitas o 3, pues saben lo que les va a pasar a las fulanitas y a mi marido. Bueno, ¿qué les puedo decir? No se los puedo describir, pero van a salir, pero volando. Y mi marido va a terminar, bueno, no con un golpe, pero sí con lo puedo ahorcar. Lo puedo ahorcar. Digo, ¿de qué se trata? ¿No? Yo creo que aquí debe de haber mucho respeto. Poliamor puede existir. Pues sí, los que quieran aceptar esto, pues finalmente cada quien es libre, ¿no? De tener sus preferencias sexuales, cómo las maneja. Yo soy respetuosísima de eso. Pero de ahí a que se vengan a meterme a fulanas a mi casa, ¿a qué? ¿A qué? Bueno, tal vez sí hacer la limpieza y ayudar a todo esto, pues a lo mejor, pues no, digo, tanto acepto, no, pero sí para que vayan a hacer la limpieza. No, pero nada más, pero no que vayan a estar hasta ahí. Hasta llegó la presencia de otra mujer o mujeres en mi casa, salvo la de mi hija, por favor. Bueno, en relación a esto, Bueno, nada más agregando un poco sobre el interés superior del niño que comentaba hace un momento. Sí, en efecto, es un concepto jurídico indeterminado, es de caso en caso. La Corte se ha pronunciado en ese sentido inclusive. Y si bien en rango constitucional se incorporó el interés superior de la niñez, el artículo 4, la verdad es que la problemática se presenta cuando se aplica por parte de los juzgadores. Hay una observación general número 14 del Comité de los Derechos del Niño, que inclusive en el libro hacemos referencia a esta, porque sí nos da ciertas pautas para entender de qué se trata el interés superior del niño. Y sí, en efecto, yo lo comento mucho con mis alumnos. ¿Cuál es el interés superior del niño en una adopción, por ejemplo? Obviamente, tener los mejores padres posibles, integrarse a la mejor familia posible.
su bienestar, etc. Ese es pero ¿cuál es el interés superior del niño para la obtención de pensión alimenticia? Pues obviamente que le cubran su pensión alimenticia en los términos que la ley dispone. En sustracción, también, ¿cuál es el interés superior del niño en la sustracción? Y así tenemos, como atinadamente comenta, pues, cada caso concreto es lo que nos va a permitir revisar qué se entiende por interés superior del niño. Sería todo. Gracias. Pues sí, es un tema. Sí. Y obviamente es algo muy para tener una consulta semejantes a las mexicanas para evitar precisamente este tipo de situaciones o que de alguna forma transgreda en nuestra cultura. Y pues pareciera ser algo muy complicado, es algo prácticamente muy valioso en cualquier sociedad. Mencionábamos hace la parte de la familia, ¿no? La familia, que naturalmente pues, hay diversas estructuras familiares. La familia ya creo que está formada las homoparentales, y bueno, hay pues, no, el derecho que quiere evolucionar personal, pero la parte es ahí donde nos hace aplicarlo. Realmente la cuestión más con la parte de la que al final del día, pues transgrede esa situación. Quizás desde la oportunidad de solidaridad, una especie de operación también dándonos irreparables, aunque tengamos más allá de que pueda ser una especie que son palliativo, que se evite muchas gracias. Muchas gracias. Pues bueno, ya para cerrar entonces, yo nada más quisiera, digamos, destacar que además del coloquio sobre el libro, de los temas que salieron propiamente con el libro, pues se vinieron a la mesa otros enfoques más amplios, ¿no? Lo de la constitucionalización e internacionalización del derecho a familia, y salió el tema, por ejemplo, Antonio mencionaba el tema de la relación que tendremos con las mascotas, con los seres sintientes, ¿no? Los animales sintientes. Y obviamente salió también el tema del poliamor como otro de esos temas que están sobre la mesa en discusión, en la reflexión. Y yo como jefe de la división, pues no me queda más que celebrar que tuviéramos un rico coloquio sobre el libro, pero también que salieran nuevos temas, porque de ahí van a salir nuevos libros, de ahí salen nuevas inquietudes, de ahí hay, como habrán visto, no necesariamente que estén algunos a favor o en contra de algunos de los temas,
pero pues, ahí está la discusión, ahí va a estar la discusión. Y ahí es parte de lo que nos toca en la división. Entonces, yo muy contento de que no solamente hayamos retomado lo del libro de Elba, sino también que hayan salido nuevos temas para que ir sembrando nuevas inquietudes en la gente. Pues muchas gracias, felicidades, seguimos en contacto. Claro que sí, muchas gracias a ustedes.